Pero primero agradecerle a Oscar de la Borbolla, que por fin se me hace entrevistarte. Te digo que te andaba buscando desde aquel libro, que ya nos dirás de qué año fue este libro de la rebeldía de pensar. Oscar, gracias por tomarnos este enlace. Cuauhtémoc Miranda, para mí es un gustote y perdón si andaba escondido, pero no hubo modo de que nos encontráramos antes. Yo encantado de estar contigo y con toda tu audiencia. Pues ya se nos hizo, Oscar, porque te leemos ahí en donde en los diferentes medios en los que estás, también te escuchamos, te vemos en tus colaboraciones. Y en esta ocasión el gran pretexto es un libro que se acaba de publicar por el Fondo de Cultura en esta colección de Popular, la 958, para que pregunte por ese número, 958 novela. La novela se llama Pasado Cero. Oscar de la Borbolla, ¿cuál es la esencia de esta historia para que se nos antoje correr y revisarla y leerla y comprarlo y tenerlo y platicar de esta historia, Oscar? Pues mira, una de las cosas que a mí me parecen más interesantes es el asunto de la identidad. La identidad supuestamente nos la da la memoria. Nosotros recordamos cada día cuando despertamos, reconocemos a la pareja que está a nuestro lado, reconocemos la casa, reconocemos que estamos metidos en nosotros mismos, sabemos que somos nosotros. Eso es lo que le sucede a la mayoría de la gente, salvo los que despiertan muy borrachos, que no saben ni dónde están ni quiénes son. Los demás suelen despertar bien. Y mi personaje es un amnésico. Él, quién sabe qué vida haya tenido. El caso es que me lo encuentro en un aeropuerto, el aeropuerto de Barajas, allá en Madrid, y cuando abre los ojos, queda muy desconcertado porque no entiende qué está haciendo ahí, voltea, se mira en el reflejo de la ventana y descubre que está disfrazado de mujer, más bien que parece mujer por la apariencia. Cuando entra al baño, para echarse agua a la cara y refrescarse un poco, a ver si esto lo reanima, se da cuenta que efectivamente no es mujer, sino hombre, y que además trae un montón de pasaportes con distintas identidades y distintas nacionalidades, y encima un portafolios lleno pues de billetes de alta denominación, son euros, más o menos la cuenta que luego se entera uno, vienen siendo cerca de 6 millones de euros. Entonces ahí empieza y él sospecha pues que ese dinero no puede ser bien habido, el hecho de que traiga varios pasaportes pues es una ilegalidad y piensa que si él cuando sabía cómo era o quién era tomó la decisión de comprar un billete para abordar el avión, pues seguramente era para huir de alguien. Y ahí empieza la novela. Esto que te platico son las dos, tres primeras páginas y empieza una serie de aventuras en las que él va a buscar su identidad, quiere recordar quién es, eh, pero también está motivado por el hecho de un poquito paranoico de que lo anda persiguiendo a alguien. Seguramente alguien es el dueño del dinero y por algo este hombre se está escondiendo. Ahí empieza la novela. ¿Cuál fue mi propósito? Pues plantearme muchos asuntos. Por un lado, el problema de la memoria. La memoria le tenemos una gran estima porque pensamos que así como recordamos sucedieron las cosas. Pero no sé si te haya pasado que cuando estás con un amigo o con tu pareja recordando un episodio que ambos vivieron, resulta que los dos tienen versiones muy distintas. A veces uno cree que fue el protagónico de esa cosa que uno recuerda y uno simplemente era un testigo, según el amigo o la pareja. La memoria es un problemota porque le tenemos tanta confianza que cuando estamos enojados recordamos normalmente todas las cosas malas que nos han hecho y parece que no existen más que esas. Y uno toma las decisiones dependiendo de lo que el cerebro te proporciona como recuerdos, pero son recuerdos sesgados. Uno difícilmente recuerda tal cual sucedieron las cosas. Y sin embargo, uno le tiene una fe ciega, uno vive apoyada en ella. Entonces, toda la novela es una discusión con el valor de la memoria, por un lado. Y claro, esto es un tema subterráneo que está
lo que me interesaba sobre todo era, pues, hacer una especie de thriller con muchísimas aventuras que corre este personaje para, para buscar su identidad. Es, Imagínate, ¿tú qué harías si No, hombre. despertaras en una situación No, como hombre, esa? es que está tremendo, Oscar, porque efectivamente, ya que tuvimos la fortuna de leer esta historia, te imaginas, te imaginas en el papel del personaje como siempre te lees en el libro. Y dices, ¿qué me pasa? ¿Cómo me sentiría yo si se me olvida esto o esto otro? Hay una parte del libro que quiero que se la compartas a la gente que nos hace favor de escucharnos. ¿Por qué? Platícale, ¿por dónde pasa tu personaje? ¿Qué lugares de Europa y de América? ¿En qué lugares piensa, pues? ¿En qué lugares cree que está su pasado, pues? Mira, él no recuerda absolutamente nada. Y lo primero que hace es abordar de Madrid el avión que va a Lisboa. Y ahí, una noche, caminando por la calle, tropieza con una prostituta. Él viene disfrazado de mujer, pero de todos modos la aborda, la otra se presta al juego. Y cuando finalmente revela que es hombre y le dice que se llama de determinada forma y él cree que es español en ese momento, ella le dice, no, 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 a mí no me engañes. En mi profesión conozco gente de todas las nacionalidades y tú por el acento, seguramente eres mexicano. Y además tienes cara de llamarte Marcos. Ahí esta mujer lo bautiza y a partir de ese momento empiezo a referirme yo al personaje como Marcos. Eh, ese sitio me da oportunidad para visitar un montón de lugares que cuando anduve estudiando el doctorado en filosofía ahí en la Complutense en Madrid, pues me iba de vez en cuando para comer más decentemente que lo que podía comprar en Madrid con la beca que tenía, me iba a Lisboa y la conozco bien, me pasé muchas temporadas largas en Lisboa y conozco muy bien un lugar extraordinario que queda allá, que es el Castelo dos Moros y el Palacio de la Pena, que son sitios verdaderamente fascinantes. Y por supuesto, pues como conozco el lugar, lo llevo ahí. También he tenido la oportunidad de estar en Sevilla, que es otra de las locaciones. Ahí va movido por otra aventura. Luego de ahí tiene que huir para Barcelona, una ciudad que describo como que tuviera la piel de un rinoceronte, porque me tocó esto, ¿eh? Tú cuando llegas a México te encuentras con gente cordial, amable, que inmediatamente se porta de forma franca. Y en Barcelona sobre todo, no solamente, no en toda España, en Barcelona principalmente, la gente es fría y distante. Hay una frontera que no se puede traspasar. Y a este personaje pues le conviene porque quiere estar en el anonimato. Y ahí descubre que no solamente no es nadie, sino que es un ninguno, es uno cualquiera como todos los demás. Tiene ese sabor de las metrópolis que son muy cosmopolitas. Imagínate la invasión de turistas que hay en Barcelona, ni quien se ocupe de un loco más ahí en medio de las Ramblas. Bueno, en esa ciudad también pasea el personaje, les sucede un montón de cosas. Y luego, pues México, la Ciudad de México, que ha sido mi hábitat de toda la vida, lo llevo por este recorrido, fíjate. Siempre aprovecho en mis novelas utilizar la experiencia espacial que la vida me ha permitido. Y pues como he viajado mucho, 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 traigo en el costal ya 32 países, no solamente visitados como turista, sino que he tenido algunas temporadas más o menos altas. Siempre procuro recrear las atmósferas de esas ciudades en las que estoy. Me interesa que el lector pueda disfrutar pues, de los paisajes, de los sabores y sobre todo de la sensibilidad que tienen en distintos lugares. Y mira, Así que lo logras muy bien, Oscar, porque inmediatamente cuando estamos leyendo esta historia que se llama Pasado Cero, que además la portada está muy bonita, que ahorita nos lo explicas, efectivamente nos describes muy bien los lugares, las situaciones,
Y sobre todo estos como entre estos lugares que a lo mejor hasta son un tanto cuanto desconocidos por el turista, pero tú lo mencionas en la obra. Hay una parte de la historia que quiero para que la gente se le antoje leerlo, con lo que se encuentra Marcos, ya lo mencionaste al personaje principal. Platícales uno de los momentos a lo mejor difíciles, porque yo veo que de repente se encuentra con puro arribista, pues con pura gente que quiere como que aprovechar este momento que él está viviendo de no acordarse de nada, pero también hay momentos agradables. Entonces, platícanos un momento así desagradable y un momento agradable que vive tu personaje en esta historia Pasado Cero, Oscar de la Borbolla. Y hay un momento que para mí es así como el clímax de la felicidad, en que ellos andan por el Castelo dos Moros. El Castelo dos Moros es una fortificación que existe en un cerrito ahí muy cercano a Lisboa, en Sintra. Una fortificación que sirvió a veces para los cristianos y a veces como para los moros de fuerte. Se pasaron ahí guerreando de un lado al otro. Y hay una muralla con un camino por el que se puede ir uno asomando por las balaustradas y, y ahí pasan una tarde que es verdaderamente un idilio porque todo se conjuga para que sea agradable el momento, el atardecer y la presencia de ella, la novedad de la relación. Ahí hay un momento de veras en que el lector puede experimentar lo que es la vivencia del enamoramiento. Cuando uno está de veras no solamente con mariposas en el estómago, sino con ilusiones, con esperanzas, con un montón de cosas. Ese es un momento muy, muy agradable. Un momento muy desagradable, ahí te cuento otro pasaje. Cuando Marcos piensa que los que lo persiguen sí lo conocen y por supuesto también deben de tener idea de cuáles son sus gustos, sus debilidades. Piensa que están aprietos porque aunque la memoria de la biografía no la recuerde, seguramente sus costumbres las sigue manteniendo. Hay cierto gusto por la comida, ciertos lugares que uno frecuenta, un poco por instinto, te llevan ahí porque uno se mueve de esa manera en el mundo, tengo uno no memoria. Ujú. Entonces sospecha que está en peligro y decide, dado que tiene la memoria en blanco, comprarle a un mendigo su vida a cambio de dinero. Y le va comprando un recuerdo tras otro y se los va introyectando como si se los estuviera sembrando en su propia memoria. Y poco a poco empieza a asumir la personalidad del mendigo. Llega un momento en el que tan siente como él, y al enterarse que el mendigo llegó a ese estado porque la ex esposa y el socio de una importante exportadora de aceite lo traicionaron y lo terminaron metiendo a la cárcel y luego salió hecho un guiñapo y por eso está ahí, eh, decide, puesto que él sí tiene dinero, el mendigo no podía hacer nada, desde su indigencia no podía defenderse, pero él que tiene mucho dinero, al haber asumido la identidad del mendigo, siente el mismo rencor contra la esposa y el mismo rencor contra el socio y decide ir a vengarse. Y cuando llega para ajusticiarlos, literalmente, descubre que el maldito mendigo no le vendió todos sus recuerdos, que se conservó un recuerdo que era muy importante y que además con el dinero que él le prestó, que él le pagó, se le adelantó en la venganza. Sí. Ese momento es un momento de fracaso terrorífico porque él cree que ya es el otro, pero cuando se da cuenta que no le contaron todo, que la identidad de esta prestada o comprada, adquirida, es tan deficiente como la suya, pues es un momento de tristeza terrible para él
y además se mete en unos líos espantosos que ya no te cuento, Sí, pero sí, sí, se ahí hay mete. uno bueno y uno malo. Se mete siempre, siempre está metido en líos porque anda entre esta búsqueda de su pasado y recordar cosas, luego se mete en cada lío y meterse en cada lío, y ahí quiero que me digas por qué metiste este lío. No, no fue tanto lío, pero sí fue muy desconcertante para él. Una corrida de toros, Oscar de la Borgoña. ¿Por qué metiste una corrida de toros? Pobre cuate, estaba todo sacado de onda. A ver, dime por qué hay una corrida de toros en la historia. Pues mira, eh, la fiesta brava es una cosa que yo conocí de niño. Tenía un tío muy aficionado que me obligaba los domingos a ver las corridas. A mí no me gustaban porque no terminaba de entenderle la gracia. Todavía no se le entiendo. Y yo tenía un recuerdo de haberme sentido marciano, porque mi tío y mi tía y mis primas estaban fascinadas frente a la pantalla de la televisión, viendo las corridas de toros y gritaban ole y todo lo demás. Yo me sentía, pero como si fuera marciano. Y esa experiencia de extrañeza es la que traté de platicar en este momento en que andan en Sevilla, precisamente, Sí, sí, ahí sí. en la maestranza, y no solamente sus parientes, mis parientes, quiero decir, sino pareciera que todos, absolutamente todos los sevillanos, pues disfrutan de esa fiesta porque, y cuando él la describe desde la extrañeza, cuando se da cuenta la cantidad de barbaridades que le van haciendo al pobre toro, pues él se identifica con el toro, porque cuando en una plaza de toros, te imaginarás, o en un partido de fútbol, en cualquier concentración donde haya mucha gente gritando, pues se produce una vibración, y aunque el toro es medio cegatón y sobre todo solamente ve movimientos, no ve colores, el torero, por muy vistoso que sea para nosotros, para el toro es una simple sombra más o menos. Bueno, la presencia de todo ese enemigo completo que es la plaza repleta gritando, hace que se provoque una vibración en el piso que le sube por las pezuñas y lo encabrita más. Y es un poco tratar de mostrar cómo se siente él aventado a un mundo en el que no entiende gran cosa. Ahí incluso le nace la sospecha de que a lo mejor sus recuerdos no son solamente fallidos en cuanto a su biografía, sino que a lo mejor le falla también algunos datos. Por ejemplo, imagínate a alguien que no tuviera la más remota noción de lo que es la envidia Sí. y que se moviera por el mundo sin tener noticia de que la envidia existe. Seguramente haría una mala lectura del mundo. Y esto se le incrementa cuando en una librería ve un globo terráqueo y descubre que el mundo como él pensaba que era, Sí, es está cierto. incompleto. Ujú. No sé si te acuerdas el escudo de la UNAM, Sí, que es desde México hasta la Patagonia, ajá. pero la parte de arriba, Estados Unidos, Canadá, Alaska, Groenlandia, el Polo Norte, Sí. el mundo que recuerda está incompleto. Bueno, pues a lo mejor el repertorio de sentimientos que nos permiten hacer una buena lectura del mundo, a lo mejor lo tiene incompleto. Ahí sí, perdóname, Cuauhtémoc, pero me proyecté, man. No, hombre, no, pues yo lo sé, por eso Porque te lo pregunté. sí, Ya ahí te va, ya ahí te va otra pregunta, Oscar. ¿No será que en el fondo todos tenemos algo de este personaje que de repente se nos olvida y queremos recordar, o que de repente no queremos recordar y lo queremos hacer a un lado, o de repente de plano andamos perdidísimos por el mundo, como lo acabas de decir, Oscar? sí, por supuesto. Es que mira, yo creo que aunque el caso del personaje sea excepcional, de todos modos está construido pues como un ser humano, y sus defectos, aunque exagerados, son comunes a, pues comunes a todo posible lector. Yo creo que todos algún día hemos estado en una circunstancia que no entendemos,
La vida nos lleva por unos laberintos muy raros y uno se da cuenta que los demás funcionan bien, se conducen bien, pero uno lamentablemente algo le falta de información. Te doy un ejemplo. Cuando yo estudiaba en la Facultad de Filosofía y Letras, nos pedían una cantidad de bibliografía enorme y a Sí. mí me costaba un trabajo conseguir siquiera 2 libros de los 20 que pedía el maestro. Y pasó un largo tiempo antes de que me enterara que había una biblioteca en la facultad y que ahí estaban los libros que el maestro solicitaba. Te sonará extraño, pero como no vengo de una familia funcional en la que haya tenido un papá, una mamá que me hayan abierto un poco los ojos, todo me ha costado un trabajo enorme irlo descubriendo por mí mismo. Y también creo que, aunque mi caso también es medio raro, muchos de nosotros no recibimos la educación o la información necesaria para enfrentar ciertas circunstancias de la vida. Y por eso es que creo que cualquiera se puede identificar con Marcos en este no entender el mundo. Totalmente de acuerdo contigo, Oscar de la Borbolla. Y ya, mira, voy a dejar el libro ya tranquilito porque te quiero hacer dos preguntas más. Pero mira, en el libro, ya para finalizar, y está en el último párrafo, si me permites, no les vamos a decir cómo finalizó. Yo nada más quiero que nos expliques un poquito este gran final. Lo voy a leer textual. El pasado no iba a volver a preocuparlo y el futuro tampoco. Acababa de renacer en la estación de Atocha de Madrid, lo esperaban 3 millones de euros y tenía la edad perfecta para comenzar a vivir. Se imaginó feliz caminando por Recoletos. Este final está tremendo, don Oscar de la Borbolla. Oh, muchas gracias, Cuauhtémoc. Pues es que mira, a veces cuando uno hace una evaluación de su vida y descubre que ha metido la pata 100 veces y que ha acertado 3 o 4, ahí muy de vez en cuando, y que hay mucha gente a la que uno ha lastimado y uno no ha querido lastimarla, descubre uno que cargar con un pasado es un peso, es un fardo espantoso. Y mi personaje un poco llega a esta conclusión y cuando decide, pues, darse cuenta que lo único valioso que tenemos, y además lo tenemos todos los seres humanos, es este instante presente, se da en él una reconciliación con la vida. Está Sí. joven, tiene plata, y entonces se imagina caminando por una avenida que es muy bonita, que es el Paseo de Recoletos, que es parecida a nuestro Paseo de la Reforma. Sí. No tenemos nada que envidiarles a los españoles. El Paseo de la Reforma es posible que sea más bonito que el Paseo de Recoletos. Son avenidas muy parecidas, sí. Tienen su camellón, sus camellones, Sí, una sí, avenida sí, central, unas sí. laterales, y ahí me lo imaginé caminando. No, qué gran final, Oscar de la Borbolla, para que la gente se le antoje leer esta historia completita. Pasado cero, hay un reloj de arena, sin arena, toda la arena derramada, y hay 3 pasaportes, unas llaves. Ah, esa llave, tienen que encontrar lo que es esa llave para que la Esa gente. llave es la clave Este, de la novela. El portadista lo ilustró maravillosamente esa bien. llave es el gran leitmotiv de la novela, por favor, revíselo. Oscar de la Borbolla, danos todas tus vías para que conozcamos más de lo que haces, para que te lean, para que te vean, para que te escuchen. Por favor, todas las vías de contacto, Oscar de la Borbolla. Pues mira, estoy en todas las redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram, eh, TikTok, eso para más o menos estar conectados conmigo, con muchísimo gusto cuando se trate de darlos de alta, los doy de alta. Pero me pueden leer todos los lunes en el periódico virtual sin embargo.mx, donde tengo una columna semanal que aparece los lunes. Donde eres, También me donde eres pueden escuchar, rudísimo, ¿eh? Rudísimo. Pero síguele, síguele, síguele. sí, también me pueden escuchar en un programa de radio que tengo en Radio UNAM, en Radio Universidad de la UNAM, los martes a las 10 de la mañana.
es el 96.1 FM y por internet me pueden escuchar en cualquier lado. Eso sucede también todos los martes. Y todos los jueves tengo con un muy querido amigo que es otro escritor, José Luis Trueba Lara, un programa que transmite la librería Gandhi, esta librería que ya ves que tiene un montón de sucursales, para fomento a la lectura. Y ahí a veces divagamos sobre el mundo cultural mexicano, sobre el arte y sobre la literatura, por supuesto. Esto sucede los jueves a las 8 de la noche. Pues ahí están todas las vías para que conozca más pensar, la forma de escribir, de ver el mundo de este maestro en filosofía, don Oscar de la Borbolla, que por fin se me hizo entrevistarte, Oscar, ya te andaba correteando desde hace mucho, no coincidíamos y por fin se nos hizo. Gracias por este libro, Pasado Cero. Si me está escuchando un director de cine, guionista de cine, léalo, es una historia muy cinematográfica, le va a gustar. Oscar, muchas gracias por este enlace. Cuauhtémoc, ha sido un placer para mí y te mando un abrazo, que tengas muy buen año próximo.